Les doy la bienvenida al podcast semanal de Meditación Bíblica. Recuerden, todos los días publicamos las lecturas de Palabra Diaria y cada miércoles tenemos un nuevo podcast. Mi nombre es Joel Albores y espero que esta reflexión sea de bendición. Ayúdenos compartiendo este podcast. Hoy estaremos meditando en Hechos 4, 13 al 22. Primero daré lectura en la Nueva Traducción Viviente y después reflexionaremos en este pasaje. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Veamos un poco el contexto de este pasaje. Pedro y Juan habían subido al templo a orar y en una puerta del templo había un hombre cojo que pedía limosna. El cojo naturalmente esperaba que Pedro y Juan le dieran algo de dinero, pero Pedro no le da dinero y en el nombre de Jesús de Nazaret lo sanó. Al ver la gente este milagro se juntó donde estaba Pedro y Juan junto con el que había sido cojo. Estaban en otra puerta del templo, en una puerta que se llamaba de Salomón. Bueno, y aquí Pedro no pierde la oportunidad de predicar el Evangelio de Jesucristo, mostrando cómo el Padre glorificó a Jesucristo resucitándolo de los muertos. Hablando él entonces con el pueblo, vinieron los sacerdotes con la guardia del templo y arrestaron a Pedro y a Juan. Y como ya era de noche, ahí los dejaron en la cárcel. Entonces al día siguiente se reunió el Sanedrín. El Sanedrín era la junta de ancianos y líderes religiosos. Entonces se reúnen y cuando el concilio entonces interrogó a Pedro y Juan, ellos respondieron con valor, determinación y con argumentos bien fundamentados en la palabra de Dios. Y aquí es donde el pasaje de hoy nos muestra la actitud de los líderes religiosos, especialmente los sacerdotes y saduceos. Pero también, ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles? Entonces nos concentraremos en estas dos enseñanzas para encontrar una aplicación personal. La primera reacción del concilio fue sorprenderse, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras, dice así. O sea, no habían tenido algún estudio especializado, no eran alumnos de algún famoso rabino, o no habían tenido preparación profesional, pero sí reconocieron que eran discípulos de Jesús. No nos dice cómo los reconocieron, pero podemos pensar si a nosotros nos reconocen como seguidores de Jesús, no por decir únicamente que somos cristianos, sino por nuestra forma de vida. La gente nos debe identificar como seguidores de Jesús. Podemos ver también sobre quién fue derramado el Espíritu Santo, sobre personas comunes. No que sea mala la preparación, no, de ninguna manera, sino que para Dios eso es irrelevante. Quiero decir, esto para que nos demos cuenta que no somos nosotros ni depende de nuestra capacidad, sino es la obra de Dios en el hombre. Pero el Sanedrín enfrentaba un problema, y es que delante de ellos estaba el hombre que había sido cojo, y ellos mismos dicen que no pueden negar este milagro. Esta actitud del Sanedrín ya se había visto en las personas que se burlaban de los discípulos en el capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos.
Mientras unos se maravillaban por lo que Dios hacía, otros se reían y decían que estaban borrachos. En esta ocasión, el pueblo alababa a Dios, incluso se convirtieron a Cristo como 5,000 hombres. Pero a los miembros del Sanedrín no les interesaba eso. No les interesaba lo que sucedió, ni la evidencia frente a sus ojos. Lo que les interesaba es no perder su posición. Porque dice el verso 16, no podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Entonces no podían negar el milagro, pero ¿qué hacen? Les prohíben hablar de Jesús. Entonces la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Dice el verso 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí debemos pensar, Pedro y Juan, ¿bajo qué reino están? Ellos están bajo la autoridad de Cristo. Recuerden que un tema muy importante en el libro de Hechos es el reino de Dios, el reino de Cristo, y en este caso sobre los apóstoles. Ellos están bajo la autoridad de Cristo, por lo que no importa si el Sanedrín les prohíbe hablar. Incluso ellos cuestionan al Sanedrín y les dicen, vean si lo que están pidiendo es justo. En otras palabras, es algo ilógico lo que nos piden, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aquí vemos el poder del Espíritu Santo obrando en ellos, dándoles el valor para ser testigos de Cristo, lo que había dicho en el capítulo 1, verso 8. Dándoles el poder para no someterse a este mundo, a sus valores, a sus filosofías. Este mundo quiere que vayamos en contra de Dios y de su palabra, pero Dios nos da el poder para no callarnos, para ser testigos de Él. ¿A quién debemos obedecer? ¿A Dios o a los hombres? La respuesta es lógica. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. El mundo ahora quiere callar nuestras voces, que ya no hablemos de Dios. Pero, ¿podemos decir como dijeron Pedro y Juan? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos la verdad de Dios revelada en Cristo y en su palabra. Pero en la escuela o el trabajo se burlan de ti por ser cristiano. Te quieren hacer pensar que es algo ilógico creer en Dios. El gobierno quiere imponer leyes para quitar tu libertad. Entonces, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Tenemos las Escrituras, pero también tenemos la obra que Dios ha hecho en nosotros. No debemos callarnos ante este mundo. No pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y así como no pertenecemos al reino de este mundo, tampoco estamos bajo el gobierno de este mundo. Nosotros nos regimos por el gobierno de Dios. No estoy diciendo que vayamos en este mundo transgrediendo las leyes, no, de ninguna manera. Pero este pasaje nos enseña que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros, que nos transforme y que nos dé el valor para ser testigos de Cristo. Meditemos cada día en la palabra de Dios. Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de la Biblia. Y esperamos que los podcasts de meditación bíblica nos ayuden a reflexionar, a entender y a aplicar la palabra leída. Estemos atentos al obrar de Dios en nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos ayude a ser testigos fieles de Cristo. Esperamos que este podcast haya sido de bendición. Si así lo fue, ayúdenos compartiendo con familiares y amigos. Y recuerde visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com. También puede seguirnos en nuestras redes sociales y le invitamos a que se suscriba. En Facebook nos encuentra como Ministerio de Meditación Bíblica, en Instagram como Meditación Bíblica y en YouTube como Meditación Bíblica Internacional. Bendiciones.